tornillitos de gusano. Después, cuando se van a llamar las extremidades, se necesitó decusar la información, ¿no es cierto? Entonces se genera fenómenos de decusación en la médula también. Se cumplen todos los principios de una neurómera. Pero, ¿cuál es el otro principio de la organización del sistema nervioso central? Que haya vías ascendentes y descendentes. Entonces, cuando nos centramos en la sustancia gris, antes de hablar de qué vías se forman subiendo y bajando, tenemos que pensar en los núcleos. Preguntas acerca de ese contenido. ¿Quién? Empiezo a preguntar, entonces, como ustedes ya saben todo. Si no hay preguntas, es que lo saben todo. Les dije que ustedes iban a venir, pero filitos. Yo tengo una pregunta, si se relaciona, porque, o sea, cuando estaba en unos videos, te hablaba de que habían, o sea, videos anteriores me refiero, hablaba de los núcleos que a veces se formaban biológicamente en lugares que no debían estar, y que... Eso sucede solamente a partir de el somita 5 para craneal, es decir, usted no va a ver ese fenómeno a nivel medular. La médula es la más organizada, la más bonita, donde no cambian las cosas. o sea, no Se hay... forman astas dorsales y ventrales y no hay más. ¿Sí? ¿Cuál era su pregunta de todos modos? A ver, O sea, la pregunta era porque usted también en el video decía que habían fascículos que subían por donde no tenían que subir, pero... fascículos porque que no subían por donde tenían. No, O tenían otras funciones, por así decirlo. ya, entonces ahorita estamos hablando de núcleos. Lo de los fascículos ya lo vamos a abordar con los clanes de riel. Eso. Ya, pero vamos a los núcleos. Dele. Yo también tenía una pregunta referente a eso. Me acuerdo que en uno de los videos dijo algo sobre que la zona diferente ingresaba a la región dorsal, pero ahí dijo que no realizaba sinapsis. ¿Por qué se da eso? Que no realiza sinapsis. O sea, la parte dorsal. En la región dorsal, cuando entraba la información, a diferencia de la región lateral o anterior, esta sí realizaba sinapsis, incluso era ipsilateral. Pero la región dorsal, cuando entraba alguna fibra, es decir, ahí entraba la información, se desviaba. No hacía ese proceso. ¿Por qué? A ver, estamos hablando igual de esta parte de acá. Ya. Bueno, entonces vamos a abordar esto que es lo que más difícil tienen para comprender. Creo que de todos es la pregunta acerca de los clans de riel de los que hablemos, ¿cierto? ¿Alguien tiene un marcador? O voy a verme. Ya no hay Jamboard, ya cerraron, ¿no es cierto? El Jamboard de Google. ¿Hay algún otro programa que pueda utilizar? Tiene que ser un poquito más amigable. La pluma, la buena pluma portátil. Gracias, doctor. A ver, ganglio de la raíz dorsal. Tenemos acá el asta. Esos clans de riel ustedes pueden encontrarlos en los capítulos que se olvidaron. Es decir, que eso no van a encontrar en ninguna parte. Porque eso fue una alegoría que a mí se me ocurrió para poderles explicar lo que sucedía a nivel de la médula. ¿Ya? A ver, si van acordándose los núcleos, esto lo doy como que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Primero tenemos acá un tracto que sube y baja algunos segmentos, es el tracto del esófago. ¿Para qué sirve ese? Para que fibras sensitivas puedan estimular niveles que le convengan, ¿ya? Dependiendo de las respuestas. ¿Ya? Después de eso, esto puede pasar con colaterales o la fibra termina sube o baja. De ahí sigue para acá. Acuérdense que las neuronas tienen bastantes colaterales. ¿Ya? Los axones pueden generar colaterales para variar el efecto. ¿Ya? Y otro dato importante es que las colaterales pueden tener un neurotransmisor diferente al telodendrón. O sea, una misma neurona puede estar produciendo en un lado sustancia P y en el otro puede estar generando cisteína. Entonces se viene para acá. Ya, algunas vienen acá y hacen una sola conexión con la motoneurona, ¿no es cierto? Ya. Ese fenómeno es lo que se llama arco reflejo, ¿verdad? Sí, ya. Sí sabemos eso. La segunda cosa que puede suceder es que esto de aquí haga esto, ¿sí? Salga de la médula, se quede en el cordón y suba, ¿verdad? Se produce el fenómeno de decusación.
¿Ya? Y en este proceso puede emitir terminales, pero esto no suele suceder. Termina acá, ¿no es cierto?, en áreas nucleares, donde hacen conexión con estas neuronas y estas son las que terminan de cruzándose. Entonces, la neurona que ingresa por acá va directo o puede terminar en un núcleo a este nivel. Esta neurona puede emitir colaterales y puede generar pues la respuesta directa. Cuando la neurona sensitiva se conecta directamente a la neurona motora, es un arco reflejo tal cual. La representación del reflejo miotático o osteotendinoso. Y cuando tenemos una neurona acá que funciona como intercalada, o tenemos varias neuronitas acá que empiezan a actuar para regular el efecto, tengo una neurona metida acá, funciona esta como un colateral, es decir, tengo más de una sinapsis, eso ya es un reflejo miocutáneo. ¿Ya? Y no es tan preciso porque ya tengo algunas variantes, algunas neuronas ahí entrometidas. ¿Ya? Consideren esto que pertenece a un cordón, o sea, esto no es una mortadela así, sino que la mortadela es pues todo el choricito, ¿no? Entonces va a haber en el nivel de acá abajo tal vez una intercalada que mande un axón para arriba, una intercalada que venga para acá. ¿Sí? Eso está bastante interconectado por el tracto de Lissauer y por neuronas de la sustancia gris que hacen esas conexiones. Entonces, siempre acuérdense que va a haber el influjo de varias neuronas que están trabajando a la vez en ese punto. Pero desglosando las cosas, centrándonos en lo que pasaría en forma general, nos quedamos con estos principios. El arco reflejo que podría producirse, o el efecto a nivel de una neurona nuclear en este punto que puede desarrollar decruzaciones y formar cordones, o puede también mandar más colaterales. ¿Sí? Ya. Entonces es importante considerar este componente. ¿Por qué? Porque así como hablamos del tracto de Lissauer, en el siguiente punto vamos a encontrar un área gelatinosa, el área gelatinosa de Rolando. En el área gelatinosa de Rolando tenemos pocas neuronas, pero mucho de sustancia P. ¿Qué es la sustancia P? Es un neurotransmisor de tipo neuromodulador que se encarga de la transmisión del dolor. ¿Sí? Entonces genera neuromodulación en las neuronas que están a este nivel y las que le vienen acá en la porción intermedia del asta para transmitir, para generar la entrada del dolor. ¿Ok? Entonces el dolor, si es que es un estímulo primitivo, se entiende que tiene que tener un punto de procesamiento local. Y se entiende, pues, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un pinchazo, tiene que entrar por aquí el dolor para que una vez que se procese aquí, en la sustancia gelatinosa de Rolando y en el núcleo que está más abajo, puedan las neuronas generar una respuesta de retirada. ¿Ya? Pero ya aparece pues, una neurona intermediaria antes de la motora y sabemos que esta información va a subir, bajar por esas conexiones para que se regule la función. Lo que en algún momento dijimos, si es que me pincho el dedo, esto pertenece a C5, pero yo tengo que retirar el brazo y dividiendo C6, estimulando a C5 el motor y generando estímulos también en C4 para quitar. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ya. Después, ¿qué es lo que sucede? Después de la sustancia gelatinosa de Rolando hay un núcleo acá que se pensaba tenía relación con la propiocepción. Acordamos que la propiocepción puede ser consciente e inconsciente. ¿Sí? Y aquí está la explicación de por qué hubo esa pequeña confusión. La mayoría de neuronas de la sustancia gelatinosa, y principalmente acá donde hay una gran población, forman un núcleo que, porque se pensaba que pertenecía a la propiocepción, se llamaba el núcleo propio. ¿Sí? Ya. Este núcleo propio, o el núcleo de la propiocepción, ya no se le llama así, lo que hace es, en su mayoría, emitir fibras que van a cruzarse por la comisura gris anterior de la médula
y van a salir por el cordón lateral. ¿Sí? Y también se van a venir por el cordón anterior. ¿Para qué? Para subir a la corteza, perdón, acá, a la corteza postcentral. La corteza postcentral en el sistema nervioso, como vieron en la introducción, corresponde al área 3.1.2 de Brodmann, que es el área sensitiva primaria, ¿ya? Donde tenemos la sensibilidad táctil de nuestro cuerpo. ¿De qué partes? Las que le tocan a la médula. Miembro superior, tronco, miembro inferior y también cuello. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se produjo la confusión? ¿Por qué le dijeron núcleo propio a este? La cosa es que el núcleo propio presentaba una serie de fibras, ¿ya?, que empezaban, en vez de seguir este sentido, agarraban el cordón posterior y se metían por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Cuando yo estoy haciendo la alusión, cuando yo estoy en el edificio de Bunky, yo tenía un edificio de 5 pisos, ya construí con mis hijos, he ido adaptando cosas y eso ya es la construcción base. ¿Sí? Ese es el edificio que tengo en el barrio Centenario. Pero resulta que a ese barrio Centenario yo le hago una edificación adicional como el de la Clínica Alciba. O sea, en una construcción vieja meto una más alta, más grande. Para que sea funcional y para no desperdiciar ese edificio, al hacer el rascacielos corporativo, ¿qué tuve que hacer? Conexiones más externas. ¿Sí? O sea, tengo que conectarle el edificio antiguo con el nuevo. Pero el nuevo puede tener tuberías y todo que vienen directo desde el piso hacia arriba. Y no van a estar metidas en el edificio viejo, sino que van a estar puestas por afuera. Entonces yo sé que todas las fibras que vayan a estar lo más alejadas, o sea, las que estén en los alrededores, las partes más externas, van a ser las más modernas. Y las que estén profundas van a ser las más viejitas, ¿sí? Las que primero aparecieron. Entonces, hay un momento en el que nosotros solo teníamos un tipo de sensibilidad, que era la que necesitábamos, la sensibilidad protocuántica. ¿Sí o no? ¿Un pez necesitará sensibilidad epicrítica? ¿Sí? Una lagartija tendrá necesidad de ser muy preciso en, bueno, tal vez atrapando moscas. Sí, pero se necesitan movimientos más toscos, ¿no? En el proceso evolutivo, entonces, lo primero que apareció fue una sensibilidad vieja, una sensibilidad muy burda, para que esa nutra nuestra motricidad también burda. Entonces, esa sensibilidad se iba principalmente por decusación al aparecer los miembros y subía por el cordón anterior y posterior. Pero también se aprovechaba del cordón posterior sin decusarse y subir por aquí. ¿Ok? Entonces, la edificación vieja agarraba tanto estas vías, pero en lo profundo, como las vías, estas partes profundas, pero en los cordones, ¿ya? Y hacía decusación. Lo que estoy haciendo entonces es en el edificio de Bunky, ¿ya?, utilizando la decusación para que suba por acá y directamente por acá. ¿Ok? ¿Sí me explico? Doctor Arau. Esta información, todas estas vías que están saliendo de las neuronas, los axones que están saliendo de acá, ya tuvieron su organización acá, no generaron reflejos, pero también se cruzan por la sustancia gris y van a subir por los cordones. ¿Sí? Pero estos se han establecido en el sitio que les correspondía por proceso evolutivo. ¿Sí? Hay algunas fibras que se meten en el cordón posterior, pero van a estar saliendo por este sector, por el sector más profundo del cordón posterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que corresponde al edificio Bunky. ¿Sí? Esta parte de aquí. Entonces aquí está el edificio Bunky. Ahora, cuando yo ya hago un rascacielos, yo puedo hacer que entre la información y directamente suba acá, ¿no es cierto?, a donde esté el nuevo sitio de procesamiento
electrónico de sistemas para que aquí se dé la decusación y ya no acá. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, lo que sucede es que la sensibilidad antigua era el TAP, ¿no es cierto? La sensibilidad nueva, ¿cómo se llamaba? BTPP. ¿Qué era BTPP? Vibración, tacto, tacto, crítico, peso, propiocepción consciente. Propiocepción consciente. ¿Ya? Entonces dijeron, hay fibras, las fibras de BTPP lo que hacen es, entran directo y se van para arriba, porque son fibras modernas, ellos no hacen contacto en la médula, eso ya está anticuado para ellas, pertenecen al edificio grande. ¿Para qué se van a meter en el edificio Bunky si yo necesito estar en el Nike? ¿Sí? Entonces entro, estoy por afuera, subo y me encuentro recién acá arriba en el parte del nuevo edificio con la conexión. ¿Sí? Entonces desde este punto va a haber una distribución supra segmentaria y estamos acá en la parte segmentaria. Lo que sucedió acá entonces es que la vía esta super vía, ¿sí?, era nuevita y estaba utilizada pues exclusivamente por las fibras del nuevo edificio. Estas fibras se quedaron cerca del edificio Bunky, ¿ya? Están armadas al lado del edificio Bunky. Y este edificio Bunky lo que hace es mandar fibras pegaditas a estas de acá. No están muy lejos, ¿verdad? ¿Okay? Esto pertenecía al edificio Bunky, esto pertenece al edificio Nike. Pero todo esto es cordón posterior. ¿Ya? El edificio Bunky es de esta parte. Espero que el ejemplo les ayude a orientarse, no perderse. El edificio Bunky es de este pedacito del cordón posterior y el edificio Nike es este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los investigadores se ponen a ver, pero un investigador ya ve a la médula tal cual es, como está, pues. Después saca sus conclusiones. Entonces, mientras se iba estudiando, se ve al núcleo propio y se ve que botan las fibras, que decusan y suben, está preventivo y todo. Pero ve que del núcleo propio se meten fibras al cordón posterior. Se escucha, pero el cordón posterior se encarga de la propiocepción consciente, de BTPP. Entonces el núcleo propio también se encarga de eso. Entonces le vamos a dar el nombre del núcleo propio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después se sigue estudiando y dice, ya ahí cometimos un error. Estas fibras no tienen relación con la función de BTPP. Son las mismas del TAP que están acá. ¿Sí? Estas son de BTPP y estas son de TAP. Dicen, estas fibras que pensamos que eran de BTPP también son de TAP. ¿Ok? ¿Qué era TAP? Termoadherencia, presión y tacto protopático, o lo que es lo mismo, tacto burdo. ¿Sí? Entonces el TAP está ahí. ¿Ya? Está en un sitio que da la impresión que no es el que le corresponde. ¿Sí? Es como si un polizón se hubiera metido ahí. Es como si es que estuviéramos utilizando una vía que no nos corresponde. ¿Sí? Es como si hubiéramos agarrado las rieles de un tren, ¿sí?, y en vez de utilizar nuestra vía vieja habitual, nos agarramos y nos metimos por una vía nueva. ¿Sí? Eso es a lo que le llamamos el primer clan de riel. Porque es, o sea, para que nos acordemos, las vías que tenían que ir por acá, por el cordón anterior y lateral, se están yendo por el cordón posterior, que es moderno. Es como si hubiera agarrado la palanca de las vías y las hubiera cambiado el rato que estaban pasando estas de acá. ¿Sí? Entonces, para hacer la alegoría, el primer clan de riel describe las fibras de TAP que en vez de irse por su vía habitual, por el chaquiñán viejo, se quiere meter a la vía sofisticada. ¿Sí? A las rieles que no le correspondían. ¿Ok? Lo que en realidad sucede es que estas vías modernas están hechas
sobre las vías viejas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para que nos acordemos que esas fibras que están subiendo por los cordones posteriores, que son vías modernas, exclusivas de la función de la sensibilidad epicrítica del BTPP, tienen fibras también de la sensibilidad protopática o antigua, porque utilizaron la vieja vía. ¿Sí? Hicieron un clan de riel y se metieron con la parte moderna. ¿Por qué? Porque antes era antigua y fue cubierta por la nueva edificación, las nuevas vías, las del tren rápido de la sensibilidad. ¿Ya quedó claro? Listo. Ese es el primer clan de riel, ¿no es cierto? Se describe un segundo clan de riel y de una vez les vamos explicando, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? A ver, ¿alguien recuerda qué es el núcleo dorsal de Clark? No todos a la vez, por favor. Núcleo dorsal de Clark. Dígame todo lo que saben, no es para preguntar una cosita. Ella debería saber. Y de hecho a los de práctica si se les dio. Núcleo dorsal de Clark. Ese es el verdadero núcleo propio. Pero se encarga de la propiocepción inconsciente. Yo les digo en el video, para empezar a hablar de núcleos, que hay que considerar que hay núcleos que están presentes en todos los niveles de la médula y hay núcleos que no lo están. ¿Cuáles son los núcleos que están a todos los niveles de la médula? La parte sensitiva. Núcleo propio, sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué más? Se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos la base del asta acá, en donde ya hay variaciones. Acá en el asta en la base tenemos dos núcleos que no están siempre. El núcleo que está en la porción lateral de la base del asta tiene funciones aferentes viscerales, ¿sí? Y el otro tiene componentes que no deben pertenecer tampoco a las funciones de conciencia o de la percepción somática, ¿no es cierto? Todo lo que se aleja del conducto ependimario y por tanto del surco limitante es aferente, acá somático. Y esto de acá es aferente visceral. Entonces demostramos que se mantiene la constante. Este núcleo de acá, el núcleo aferente visceral, solamente está en los niveles en donde acá abajo en el asta ventral, igual en la base, hay un núcleo eferente visceral. ¿Para qué es esto? Cuando llegan fibras, a usted le duele la tripa, ¿no es cierto? Se fue a los sándwiches de la marucha o se tomó un suculento encebollado de balde, ¿ya? Siente esas magníficas contracciones espasmódicas, ¿ya? Usted está entonces con borborismos, con peristalsis alterada, fluidos fibrarios aumentados y hace un tremendo pastel en casa. Entonces, eso se refleja en una vía sensitiva que le hace sentir todo ese malestar, la irritación de las paredes, la distensión por los gases de su intestino. Ya genera que fibras C, que son las interoceptivas viscerales, entren por acá y lleguen al núcleo propio, mande información, ¿no es cierto?, hacia arriba para que usted sea consciente que le duele la tripa, y por otro lado manda ya fibritas que llegan a este núcleo. El núcleo aferente visceral, ¿qué es lo que hace? Avisa también, manda fibras para arriba, a este nivel, que se van a encargar de avisar a los niveles superiores que algo está sucediendo, ¿sí? ¿Ya? Hay distensión, se metieron bacterias, están irritando la pared. ¡Chuta! Hay que hacerle tener diarrea al paciente para que bote todos los bichos.
Entonces se establece el mecanismo de defensa orgánico de hiperperistalsis, menos absorción y diarrea. ¿Eso cómo se logró? Primero, por esta vía se están avisando el hipotálamo. El hipotálamo es el que rige las funciones del sistema nervioso autónomo en niveles superiores, y también conectan con el núcleo eferente visceral que le toca. Si es que este corte está a nivel sacro, este núcleo eferente visceral será simpático o parasimpático. Parasimpático, es el núcleo autónomo sacro. ¿Sí? Si es que este núcleo está a nivel torácico y lumbar, ¿qué sistema nervioso será? Simpático. El simpático. Ese es el núcleo intermedio lateral. Entonces, al estimular esto, genera un reflejo, se van las fibras, se van por el sistema nervioso autónomo y hace que se estimule o se inhiba la peristalsis. ¿Ok? Si es que es un proceso diarreico, es un estado de reposición, reparación, regulación, ¿cuál será el que le aumente el peristaltismo al intestino? El parasimpático, ¿no es cierto? Si es que usted en cambio necesita que la respuesta sea menos irrigación, porque usted no está necesitando el intestino, ¿qué es lo que se activará? El simpático. Y todo es con el trabajo de estos núcleos. ¿Sí? ¿Listo? Y estos núcleos entonces le avisan a la neurona ganglionar para que se encargue de ejecutar la otra. Aumentar el peristaltismo o inhibir el peristaltismo. Entre otras cosas, contraer un bronquio, dilatar un bronquio, dependiendo de lo que corresponda. ¿Sí? Dilatar la pupila, achicar la pupila, dependiendo de lo que. ¿Estamos? ¿Ya? Ahorita no podríamos hablar de pupila, pero sí de intestinos. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de médula. Pupila tiene que ver con niveles más altos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la médula nos encontramos con el núcleo autónomo sacro y con el núcleo intermedio lateral. El uno del sistema nervioso parasimpático, el intermedio lateral del sistema nervioso simpático. ¿Ok? ¿Vean? Este núcleo, el aferente visceral, ¿dónde estará? ¿En qué cortes nomás? ¿Habrá a nivel cervical superior? No. ¿Cervical inferior? No. ¿Torácico superior? Sí. ¿Torácico inferior? Sí. ¿Lumbar superior? Sí. ¿Sacro? No. Sí. Sí. Sí, pues. Sí. El núcleo parasimpático necesita también, pues, un nervio. ¿Sí? A nivel coxigio, ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, este núcleo aferente visceral no está en todos los cortes, en todos los niveles, solamente en los torácicos, lumbares y sacros. Y este núcleo de acá al lado, este otro de acá, si es que este tiene funciones aferentes viscerales, este tiene que tener unas funciones parecidas, que tengan alguna relación con una función aferente visceral, que no tenga relación con el sistema nervioso consciente, ¿no es cierto? Voluntario. Efectivamente, este es el núcleo dorsal de Clark. ¿Ya? Se le puede ver como una pequeña jiba y no se le ve tampoco en todos los niveles. A nivel cervical superior no se le ve. A nivel cervical inferior se le ve apenas en C8, o sea, ya cuando eres torácico. ¿Sí? Torácico superior, torácico inferior se ve. Lumbar superior se ve. Lumbar inferior, sacro, ya no se ve. Coxigio, tampoco. Es decir, que tiene trayecto tóraco-lumbar. ¿Sí? Y se acaba el núcleo dorsal de Clark. Este núcleo dorsal de Clark lo que hace es encargarse de la propiocepción inconsciente. Es decir, que la sensibilidad que viene de los usos neuromusculares, ¿sí? Algunos pasan directamente a las motoneuronas a gamma, ¿se acuerdan? Pero también va a haber colaterales que se metan a este núcleo, ¿sí? Y este núcleo lo que va a hacer es procesar la información, igual que el núcleo propio, para salir directamente al cordón lateral por acá o cruzarse al cordón lateral del otro lado y dirigirse hacia el cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo regule el tono y la
postura, es decir, la propiocepción inconsciente. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el núcleo dorsal de Clark? Regular la propiocepción inconsciente. ¿Ya? Este núcleo dorsal de Clark entonces está llevando la información de nuestra postura de los miembros inferiores a través de toda la información que sube a los niveles lumbares superiores, que tienen relación con el plexo lumbosacro. ¿Sí? Lleva toda la información que nos permite mantener la bipedestación por la regulación o la percepción de la propiocepción inconsciente del tronco. ¿Ya? Y por eso ustedes están derechitos, todos, ¿cierto? No como años viejos. O cuando están aquí como yo, que estoy delante de ustedes, mientras les estoy hablándoles no tengo que estar pensando en, a ver, tengo que poner derecho, vamos a poner así la rodilla. Porque todo eso funciona automáticamente por los usos neuromusculares en arreglo con los niveles superiores. ¿Ya? Eso lo logra entonces el núcleo dorsal de Clark en el tronco y en las extremidades. ¿Pero qué pasó? Pues hay vías que tuvieron que formarse aparte para los miembros superiores. Los miembros superiores reciben o envían su propiocepción inconsciente a través del plexo braquial. Y el plexo braquial termina en niveles cervicales. Pero el núcleo dorsal de Clark solamente está hasta D1, máximo hasta T8, hasta C8. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sucede en este caso es que se da el segundo plan de riesgo. Estoy en un nivel cervical, vamos a modificar un poco el gráfico. Así se ve un nivel cervical, ¿no es cierto? ¿Sí? Se ve un núcleo propio acá, abultado, la sustancia gelatinosa que está en todo lado, es nivel cervical, no hay núcleo aferente visceral, no hay núcleo dorsal de Clark. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Los miembros superiores siempre fueron una parte de sensibilidad, de percepción especial para... ¿Qué hora es? A ver, las extremidades superiores tendieron a ser el recurso por el que ¿cómo se llama esto? La familia de los mapaches, de las zarigüeyas, los que pueden... Roedores. No, es uno de los... Bueno, o sea, yo soy malo para los nombres de las familias, pero no es del mismo grupo de los... Pero los ratoncitos también tienen esa capacidad, ¿no? Roedores por los dientes, los mapaches no tienen esa rendición y no son de los roedores. Pero hay un grupo por ejemplo, los castores sí son roedores.